A mí me llama la atención, me parece importante el tema de la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Hoy decía Arturo que ellos estaban en una situación tremendamente distinta a la nuestra, en muchos aspectos, ya habían sido llevados en cautiverio, pero hay muchos aspectos en los que estamos en la misma situación. Nosotros estamos viviendo no en países que sean inherentemente cristianos, salvo quizá Alfred que está en Estados Unidos, que tiene una raíz protestante, donde se fundó un país sobre la base de la libertad de conciencia y los derechos, o sea, las libertades individuales, ¿no? De cada ser humano. Pero la gran mayoría de los que estamos en Sudamérica pertenecemos a países donde no existe la libertad de conciencia, sino más bien la tolerancia religiosa, que es distinto. O sea, la tolerancia religiosa es, es la mayoría tolerando a la minoría. La mayoría aceptando por buena voluntad o por misericordia que hayan otros credos, otros cultos, otras sectas dentro de sus dominios. Y eso es muy similar a la época de Babilonia. Yo sé que en Estados Unidos ya no, ya está dominando Roma, ¿no? Eso ya es así, porque Roma domina siempre tras bastidores. Y, y a mí me llama la atención esta cuestión de la libertad de conciencia. Es un tema tan importante y nosotros como adventistas del séptimo día, o como cristianos, ¿no? Primeramente como cristianos y más con nuestra historia como adventistas del séptimo día, es un tema que tenemos que tener como bandera, como estandarte, y no solamente pensando en nosotros como minoría, sino pensando en otras minorías incluso, ¿no? Que a veces nosotros somos indiferentes a esas violaciones de la libertad de conciencia de quizá otras minorías. Y ese es un tema es muy interesante y es muy importante. Hace un tiempo, cuando yo estaba en la iglesia, en la denominación adventista, un día me tocó dirigir un culto de oración. Los cultos de oración por lo general son los miércoles o a mitad de semana, ¿no? El martes o el miércoles, y, y no va mucha gente, va muy poca gente al culto de oración. Y va mucha gente mayor, ¿no? Y el culto de oración yo me acuerdo que se volvía una especie de muro de los lamentos, donde todos contaban todas las tragedias, ¿no? Y todas las desgracias y todos los problemas y todas las cosas que son propias, ¿no? O sea, todos tenemos problemas, desgracias, tragedias, sufrimientos, padecimientos, dolencias. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un experimento, ¿no? Era un poco más joven y un poco más audaz en esa época. Entonces levanté a los hermanos le pregunté a los hermanos que levantaran la mano los que estaban pasando por pruebas, ¿no? Entonces, no sé si fue el 80%, pero pongámosle un 70% de los hermanos que estaban ahí levantaron la mano que estaban pasando por pruebas. Entonces dije, bueno, ahora levanten las manos los que estén pasando por una prueba de la cual podrían librarse si tuvieran que negar uno de los puntos o unos principios de su fe. Y todas las manos se bajaron. O sea, nosotros a veces confundimos lo que son las pruebas y vicisitudes propias de la vida con pruebas de fe. Y no son lo mismo. Es decir, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y nosotros podemos llegar a padecer enfermedad, podemos llegar a padecer una pérdida, podemos llegar a padecer muchas cosas y no necesariamente estamos pasando por una prueba de la cual podríamos librarnos si negáramos alguno de los principios de nuestra fe. Esa fue la prueba que ellos estaban pasando. O sea, los amigos de Daniel estaban pasando por una prueba, pero no era simplemente una desgracia, no era simplemente una pérdida o una tragedia o una dolencia. Ellos estaban pasando por una prueba de la cual se podían librar si simplemente hacían un pequeño gesto que no le costaba nada. Es decir, ellos no tenían que meterse una sustancia dentro del cuerpo. Ellos no tenían que comer un sacrificio a los ídolos. Ellos no tenían que
hacer un juramento en voz alta, ni besar el anillo del rey. Ellos simplemente en medio de toda la multitud, en medio de toda la multitud, prácticamente de una manera anónima, solamente Dios iba a verlo a eso. Porque en realidad, cuando todos se arrodillan, es lo mismo o sea, no llama la atención porque todos se arrodillan. Y ellos solamente tenían que hacer un gesto. Y si yo, a mí me gustaría traer eso, hermanos, a nuestros días. Porque hoy en día, este tema de la libertad de conciencia es un tema que viene desde la caída de Adán hasta nuestros días, una constante. ¿Por qué? Porque Dios nos creó libres. Dios nos creó con la capacidad Leandro, haceme una seña cuando tengo que cortar. Dios, ¿no? Bueno, Dios nos creó con la capacidad de decidir servirle por amor, ¿sí? Y por propia voluntad. Cuando Dios creó al hombre, tenía que haber un árbol de la ciencia del bien y del mal. Necesitaba, para que el ser humano sea un ser libre y autónomo, tener la capacidad de decidir, de servir a Dios por propia voluntad. Imagínense a ustedes que yo les digo, miren, ustedes tienen la capacidad de elegir. Ustedes son libres. Pueden elegir amarillo o naranja. ¿No? ¿Son libres? ¿Son libres? No, porque yo les estoy dando las únicas dos opciones que hay. Entonces, esa libertad está limitada a las dos opciones que yo les estoy dando. ¿Sí? Entonces, la libertad va más allá de esas opciones. O sea, el ser humano tiene que tener la capacidad de elegir de entre otras opciones que no son las que Dios da. Así fue como Dios lo creó al ser humano. Había de todo árbol del huerto, ellos podían elegir de los que quisieran, de todo lo que necesitaban, pero estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así el hombre fue creado libre. Y Dios quiere que nuestra adoración sea por propia voluntad, nuestro reconocimiento no sea simplemente porque son las únicas opciones que hay, sino que hay otra opción, pero nosotros decidimos servir a Dios. Esa es la verdadera libertad. Por eso la ley de Dios se llama la ley de la libertad, porque la única obediencia que Dios acepta es la obediencia por propia voluntad. Ahora, ¿cómo actúa Satanás? Satanás es lo contrario. Satanás trata de forzar la voluntad humana. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo lo presenta Daniel. Primero, lo que nos dice en el versículo 4 dice, el pregonero pregonaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, lo primero que presenta Babilonia es una seducción, es una invitación, hasta podríamos decir bondadosa. Se nos invita con música que apela a nuestros sentidos. No sé si alguna vez leyeron por qué las iglesias católicas, por qué Roma en sus catedrales, ustedes cuando entran, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero si ustedes entran a una iglesia católica, jamás van a escuchar murmullos o ruido. Jamás van a escuchar actos de irreverencia en una iglesia católica. Elena de White explica eso en el libro El conflicto de los siglos, diciendo que estas grandes catedrales o estas grandes iglesias son diseñadas con el objeto de apelar a nuestros sentidos y de embotar la mente. ¿Sí? Entonces, no es meramente reverencia. Ustedes van a ver que eso siempre es un ambiente tétrico, con cadáveres colgados por todos lados. O sea, está diseñado de tal manera para apelar a nuestros sentidos, a la reverencia hacia los ídolos. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Primero apeló a los sentidos, apeló a la seducción de la música. Pero si eso no era suficiente, versículo 6. Y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
O sea que Satanás, que es lo contrario a lo que hace Dios, Dios nos crea libres con la capacidad de decidir, Satanás dice, no, primero vamos con la persuasión. Y si la persuasión no alcanza, después viene la amenaza, es decir, la condena de muerte, ¿no? Entonces, yo quería traerlo esto a colación a nuestros días. Nosotros como cristianos tenemos que, y quería dar un ejemplo puntual, que es un ejemplo que está vigente, ¿no? En nuestros días. Desde la creación, desde la caída del hombre, constantemente hay una lucha entre la libertad de conciencia y la coerción, la persecución religiosa, en todos los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Incluso en los Estados Unidos, el país de la libertad de conciencia, hubo muchas veces que se trataron de establecer leyes dominicales. Nuestros pioneros adventistas, Pastor Jones, tuvo que ir a debatir, ¿sí? No sé si era el Congreso o alguna asamblea similar. Sé que hay un archivo, un documento donde él discute con un senador. Exacto, Está todo el discurso. está todo el discurso y es muy interesante escuchar ese discurso. Nosotros como adventistas deberíamos ser defensores de la libertad de conciencia y tener claramente definido qué es la libertad de conciencia y, no, y probablemente una de las pocas participaciones en la política que tengamos como cristianos va a ser la de defender la libertad de conciencia. Este es un tema muy interesante, ¿no? Los cristianos y la política. ¿Tienen algo que hacer los cristianos en la política? Y había una profesora que nos decía, ¿no? Una cosa es la política, que es lo que pasa en la poli, o sea, que es todo lo que atañe a las ciudades o a la organización de las ciudades, y otra cosa es la política partidaria, de la cual los cristianos no deben tomar parte en ningún sentido. Es decir, nosotros no podemos afiliarnos a partidos ni de izquierda, ni de derecha, ni centro izquierda, ni nada por el estilo. O sea, nosotros no podemos participar de la política partidaria, pero sí alguna vez hemos de participar en política de ser para defender los derechos individuales y la libertad de conciencia de todo ser humano, incluso de los niños que están por nacer. Y este es un tema interesante. ¿Por qué? Porque el que ha tomado la posta en esta cuestión es la Iglesia Católica. Y entonces nosotros, a veces con el afán de querer apoyar una causa justa como es el aborto, podemos llegar a unir lazos y en eso tenemos que tener cuidado. Yo lo hago, llamo la atención como un punto, ¿no? A tener cuidado con esto. Entonces, hasta nuestros días es una pugna entre la libertad de conciencia y la coerción, ¿sí? La amenaza. Y un tema interesante, que por lo menos yo pude poner algo en el canal de YouTube hace poco tiempo. Hace poco yo estuve tramitando el pasaporte, ¿no? Acá en Argentina. Quería tener pasaporte, saqué mi pasaporte y después voy a sacar el pasaporte de Josías, de mi hijo. Y me entero, esto fue en diciembre del año pasado, me entero que en enero todas las personas que no tengan el calendario de vacunación completo en Argentina sacaron una ley que es coerciva. No pueden sacar ni documento ni pasaporte. Así que yo me apuré en diciembre para sacar el pasaporte, porque no sabía lo que me iba a encontrar en enero. Y ese es un tema interesante. Yo no voy a entrar en el tema de las vacunas porque no soy médico y no puedo dar testimonio si son buenas, son malas, necesarias, perjudiciales o no. Para eso hay médicos que son especialistas en el tema y que debaten sobre ese tema. Hay médicos que están en contra de las vacunas, hay médicos que están a favor, otros que dicen que no sirven para nada. Y así hay médicos para todo. Pero nosotros como cristianos no podemos decir que estamos en contra de la vacuna, pero sí tenemos que decir que estamos en contra de la obligatoriedad de la vacuna. O sea, nosotros tenemos que defender la libertad de conciencia. Ahora, ¿pero está mal que algo bueno sea obligatorio? Vamos a leer Daniel capítulo 3, versículo 29. Después de que Nabucodonosor ve lo que ve a Cristo, esto es algo interesante también, ¿por qué él reconoce que es Cristo, ¿no? Que está en el horno ardiente, que es el Hijo de los dioses, porque Daniel y sus amigos habían dado testimonio de quién era el Mesías, de que Dios tenía un hijo, y él reconocía que ese que estaba ahí no era Dios, sino el Hijo de los dioses. O sea que él tenía una conciencia de eso. Y Nabucodonosor reconoce al Dios del cielo,
Y la sierva del Señor dice que el reconocimiento público que hizo Nabucodonosor, o la confesión de fe que hizo Nabucodonosor, le agradó a Dios. Pero Nabucodonosor se excedió. Se excedió porque tomó una prerrogativa que no le correspondía. Verso 29 dice: por mí, pues, se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego sea descuartizado, y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es decir, Nabucodonosor reconoció al verdadero Dios. Y esto lo uno con el discurso del pastor Jones, ¿no? En el Congreso. Nabucodonosor reconoció al verdadero Dios. Y eso era bueno. Pero después quiso obligar a todo el mundo a reconocer al verdadero Dios. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Estaba forzando las conciencias. Y a Dios no le agrada ese tipo de adoración. Entonces, volviendo al ejemplo de las vacunas, acá no es el punto si las vacunas son buenas o malas. Acá el punto es que si fueran buenas, no deberían ser obligatorias. Es decir, no deberían violar las conciencias de las personas que las consideran perjudiciales, hasta incluso espiritualmente. De hecho, hace poco surgió en una comunidad judía, empezó a protestar en contra de la obligatoriedad de las vacunas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían células de animales inmundos en la vacuna, ¿no? Entonces, los cristianos no tenemos que entrar en el debate médico de si las vacunas son buenas o son malas, sino más bien en el debate ético de si deben ser forzadas las conciencias de las personas para recibir esto o no. Y bueno, este tema de Nabucodonosor nos muestra que algo bueno, no, o sea, deja de ser bueno cuando es obligatorio. Y se convierte en tan malo como cuando se quiso obligar a los jóvenes hebreos a inclinarse delante de la estatua. Cuando el pastor Jones prácticamente refutó la ley dominical que quería presentarse en los Estados Unidos, el senador que estaba en la contra le dijo: yo estoy seguro de que si este Congreso quisiera dictar una ley que en vez de que se guarde el domingo se guardara el sábado, usted y su iglesia seguramente apoyarían esa ley. El pastor John se levantó y dijo: de ninguna manera. Si ustedes dictaran una ley que dijera que en vez de honrar el domingo hay que honrar el sábado, nosotros nos opondríamos con toda la fuerza, con la misma fuerza que nos oponemos a su ley dominical, porque las conciencias de los hombres no pueden ser forzadas. Entonces, ese era el punto que yo quería destacar, que se ve, ¿no?, en ambos casos, ¿no? Primeramente, querer forzar a la idolatría, y después querer forzar a adorar al verdadero Dios, ¿no? Y en ambos casos era un error. Y bueno, nuestro deber como creyentes de defender la libertad de conciencia en todos los casos, ¿no? Incluso cuando no seamos nosotros esa minoría, cuando no se está hablando del sábado. Hay muchas minorías que sufren por causa de su fe, y nosotros debemos defender también la libertad de conciencia de cada uno de ellos.